Qué alegre estar juntos para celebrar este día del Señor, y este domingo llegamos al final de Génesis. Otra vez, llegamos al final de Génesis. Eso, muy bien. Comenzamos al inicio del año pasado este estudio que nos ha llevado capítulo por capítulo del libro de Génesis, y el propósito de estudiar específicamente el libro de Génesis ha sido proveernos como iglesia de un fundamento sólido para que crezcamos en nuestro conocimiento de quién es Dios, entender cómo ha obrado a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia humana. Y el capítulo 50 de Génesis, por decirlo de alguna manera, marca el fin del comienzo, el fin del comienzo. Y eso es lo que Génesis significa: orígenes, comienzos. A lo largo de este estudio hemos visto cómo comenzó el universo, cómo comenzó la tierra, los orígenes de la raza humana, de la civilización, del matrimonio, de la familia, pero también el inicio de la tentación, de la guerra espiritual, el inicio del pecado humano, pero también es el inicio de la esperanza del evangelio, es el inicio de la muerte. En general, es el inicio de la historia de la civilización humana. Y Génesis también narra el inicio de las naciones, y especialmente el inicio de la nación escogida por Dios. El resto de las escrituras, todo lo que tenemos a partir de Génesis capítulo 50, descansa en Génesis. El Antiguo Testamento es la extensión de Génesis. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de todas las promesas que nosotros encontramos en Génesis. Así que nuestra oración ha sido a lo largo de estos meses que al meditar en las verdades de este libro podamos admirar cómo Dios dirige el universo. No solo lo crea, como un buen relojero hace un reloj y lo deja funcionando, sino que lo dirige, lo conduce. Y también que entendamos cómo nuestra existencia y nuestro diario vivir sucede bajo la presencia de este Dios creador, sustentador, que trasciende y sostiene y gobierna todas las cosas. Y eso es precisamente lo que encontramos en este último capítulo, en Génesis capítulo 50. Génesis 50 nos enseña que el pueblo de Dios está seguro en las promesas, en la providencia y en el plan de Dios. En otras palabras, Dios es confiable. Dios es digno de nuestra confianza. Así que comencemos y veamos cómo las promesas, la providencia y el plan de Dios definieron y sostuvieron la vida de José, como lo narra en este capítulo. Vemos en los versículos 1 al 14 que José tiene fe en un Dios de promesas. Génesis 49 cierra con la muerte de Jacob. Después de la bendición a los hijos de José y de la bendición a sus propios hijos, el capítulo 50 inicia relatando el luto y la preparación para el funeral después de la muerte de Jacob. Dice el versículo 1, Génesis 51. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Vemos aquí un profundo dolor en José manifestado en su reacción a la muerte de su padre. Y podemos imaginarnos esta escena, ¿no es cierto? Jacob muere y José, lo que dice este pasaje, lo que nos dice el narrador es que colapsa emocionalmente en la escena, en el acto. Él no es un héroe inquebrantable. Ya hemos visto en escenas anteriores en Génesis cómo José no tiene temor de ocultar sus emociones. José no teme mostrar sus sentimientos. Y aquí, frente a la muerte de su padre, no es la excepción, ¿verdad? Él cae sobre el cuerpo sin vida de su padre, llora sobre él y lo besa. Ahora recordemos que José fue vendido por sus hermanos cuando tenía 17 años. Así que pasa 13 años bajo esclavitud en Egipto y es víctima de muchas injusticias. Pero durante todo ese tiempo nunca vemos a José como una víctima. A los 30 años José interpreta los sueños del faraón y es ascendido
a ser el primer ministro de todo Egipto. Pasan los 7 años de abundancia, ¿verdad? Vemos aquí a José con su sabiduría recolectando todos estos alimentos. Entonces, si llevamos bien la cuenta, las matemáticas, ¿verdad? Han pasado por lo menos 20 años de sus vidas separados, Jacob y José. Y luego de esta separación, dice Génesis 47:28, que Jacob vivió otros 17 años más en Egipto. Así que después de 20 años de separación, está este reencuentro. Por lo tanto, qué dolor más grande para José perder a su padre, ¿verdad? Y no es para menos que José reaccione de esta manera. Perder un padre o una madre es doloroso en cualquier circunstancia. Pero inmediatamente comienza a preparar todo para el funeral de su padre. Leemos en los versículos 2 y 3 lo siguiente. José ordenó a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Se requería 40 días para ello, porque este es el tiempo requerido para el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron 70 días. Y hay dos cosas importantes que tenemos que considerar en estos versículos. En primer lugar, en este último capítulo, el narrador está haciendo un énfasis en la importancia, en la trascendencia de José para toda una nación, para toda la nación de Egipto. Y esto lo hace con el fin de preparar el trasfondo, el contexto del éxodo. José está bien establecido en Egipto, tiene autoridad, tiene prestigio, y podemos ver cómo un país entero llora la muerte de Jacob. En otras palabras, la descendencia prometida estaba en una nación extraña, en una tierra que no era la suya, no era la tierra prometida, pero habían adquirido preeminencia. Unido a lo anterior, y en segundo lugar, la preparación para sepultar a Jacob se hizo según la tradición egipcia. La tradición egipcia. No es como la tradición hebrea, ¿verdad? Y hemos visto antes otros entierros en Génesis. ¿Lo recuerdan? Hijos enterrando a sus padres. Pero aquí la tradición es la egipcia. Ahora, a diferencia de la tradición egipcia, el texto no hace ninguna referencia a ningún rito o ceremonia pagana, y tampoco a la participación de los sacerdotes egipcios, ¿verdad? El narrador intencionalmente dice que el cuerpo lo prepararon los médicos personales de José. Entonces los egipcios creían en la vida después de la muerte. Y ustedes han visto documentales, ¿no es cierto?, de cómo los faraones son momificados, ¿verdad? Entonces comenzaban con embalsamarlos. Un asunto técnico ahí un poco raro, ¿no? Extraían todos los fluidos del cuerpo y metían otro tipo de fluidos en el cuerpo. Luego lo mezclaban y también lo envolvían con telas. Todo esto lo hacían para que el inicio de la siguiente vida fuera adecuada. Ahora, solo personas de alto rango tenían el acceso a estas prácticas, o personas con mucho recurso económico. Los rituales después de la muerte y después del embalsamamiento eran realizados por sacerdotes paganos. Recuerdan, el mismo suegro de José era un sacerdote pagano de Egipto. Pero la fe de José en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de su padre Jacob le permitió identificar cuáles eran las prácticas egipcias o la cultura egipcia en las que sí podía participar y en cuáles no, y mantenerse firme para agradar al Dios de sus promesas. Y entonces esto nos lleva a los siguientes versículos. Versículo 4 en adelante. Cuando pasaron los días de luto por él, José habló a la casa de Faraón: si he hallado ahora gracia ante los ojos de ustedes, les ruego que hablen a Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo, yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, le ruego que me permita ir a sepultar a mi padre, y luego volveré. Y Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Realmente un funeral en Egipto hubiera sido mucho menos complejo, y al mismo tiempo hubiera sido muy honroso.
Pero José no actuó de acuerdo a lo que era más fácil, sino actuó de acuerdo a la promesa de Dios. Y José manda a decir a Faraón a través de personas de su corte que le extienda un permiso especial para enterrar a su padre en Canaán. Ahora, recordemos cuál era la posición de José. Él estaba encargado de la vida económica y administrativa de todo Egipto. Así que existía la posibilidad de que el Faraón le dijera, tú no puedes salir de acá. Porque claro, no eran 2 horas de viaje para ir y 2 horas para regresar. Y entonces la petición a Faraón va a través de su corte, no va directamente con Faraón, pero también incluye el deseo de su padre. Y este deseo lo obtenemos finales del capítulo 47, pero también hay una cita mucho más directa al final del capítulo 49. Justo antes de morir, Jacob le dice a sus hijos, voy a ser reunido a mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Mamre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró junto con el campo de Efrón elitita para posesión de una sepultura. Si se dan cuenta de lo detallado que es Jacob, si tienes que sepultarme en este lugar, si quieres te hago un mapa, te hago un croquis, te pongo flechitas, porque ahí es donde me tienen que sepultar. Versículo 31, ahí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, ahí sepultaron a Isaac, a su mujer Rebeca, ahí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Ed. Hay un énfasis aquí en las palabras de Jacob. Y aunque el narrador repite la palabra enterrar varias veces en los últimos 3 capítulos, 48, 49 y en este 50, lo realmente importante es el lugar donde se va a enterrar. No el acto, sino el lugar. Y el lugar es lo que proporciona el mensaje del autor. Como posesión de la familia, esta parcela de entierro representaba la tierra como posesión eterna prometida a Abraham y a sus descendientes. Entonces hay mucho significado aquí en el tema de la tierra. Regresemos entonces a Génesis 50 y consideremos quiénes iban con José. Todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Y aparte dice que iban carros y jinetes en un cortejo muy grande. Solo dejaron en Gosén a sus hijos pequeños y a sus rebaños, sus ovejas, sus vacas. Y esto lo hacen como una garantía para Faraón de que ellos iban a regresar. Así que este desfile fúnebre tiene a las personas más importantes y con más autoridad de todo Egipto. Realmente es un funeral nacional. El funeral de Jacob fue digno del funeral de un rey. Y los versículos 10 y 11 amplían la visión de la importancia de este funeral. Dice el narrador que cruzaron el Jordán y si se dan cuenta aquí en el relato, ¿verdad? Es muy interesante esto porque algunos comentaristas dicen que este es el pre-éxodo. Es el pre-éxodo, ¿verdad? Porque ahí se mencionan carros, jinetes, se menciona el Jordán también, ¿verdad? Cruzaron el Jordán y dice que hicieron duelo con una grande y dolorosa lamentación. Pero no solo José, sino toda la gente que iba con ellos. Y el duelo y la tristeza llamó la atención a los habitantes de Canaán, hasta tal punto que cambiaron el nombre del lugar. Le pusieron Abel Misrayim, que significa el llanto de los egipcios. Fue algo significativo, fue algo destacado lo que estaba ocurriendo ahí. Así que en el versículo 12, el narrador nos indica que José y sus hermanos hicieron como Jacob su padre les había ordenado. Versículo 13, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán, lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón elitita, junto con el campo como heredad de una sepultura. Entonces vemos a lo largo de Génesis que la tierra es muy importante. Es importante en primer lugar para Dios. Es importante también para los patriarcas y ahora en última instancia es importante para Jacob y es importante para José. Es más, Dios le recuerda no solo una vez sino en múltiples ocasiones a los patriarcas la promesa de la tierra. Dios escogió dar como posesión al pueblo ese espacio de tierra para vivir. Dios lo diseñó de esa manera.
Ahora, si ustedes ven la ubicación en el mapa de Israel, ¿verdad? Es una pequeña franja de tierra. Para que tengan una idea, es más pequeño que Petén. Pero está estratégicamente ubicado. Es el punto intermedio, la intersección entre Europa, Asia y África. Y Dios lo puso ahí por una razón en particular. En otras palabras, todos los que pasen, confluyan a ese punto, van a ver la gloria de Dios sobre el pueblo de Dios. Y van a ser testimonio de la bendición de Dios a todas las naciones. Hasta el día de hoy, muchos asuntos geopolíticos pasan por ese pequeño pedazo de tierra. Es la tierra de la promesa. Vemos entonces a Jacob en sus últimos días y a José en el entierro de su padre, aferrándose a la promesa de esa tierra. Entonces, la fe de José, puesta en las promesas de Dios, lo llevó a ser obediente. Y leemos en el versículo 14, después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Vemos entonces que la fe de José, puesta en las promesas de Dios, le sostuvo en su realidad presente. Pero también en esta segunda escena, que comienza a partir del capítulo 15, vemos la fe de José en un Dios soberano. La fe de José en un Dios soberano. Regresaron a Egipto, regresaron a sus casas, a sus familias, a sus trabajos. Ahora, los hermanos de José tenían que resolver un asunto turbio de su pasado. Hasta ese momento no tenemos ninguna seña en la narración donde los hermanos de José le hayan pedido perdón explícitamente a José por lo que le hicieron en el pasado. No tenemos ni una nota, ni una seña, nada. Miren conmigo el versículo 15. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Ya hablamos en sermones anteriores acerca de la culpa que cargaban los hermanos de José. Pero es importante notar que ahora, después de la muerte de Jacob, ellos piensan que ya no hay nadie que refrene cualquier deseo de venganza de parte de José. Y los hermanos de José conocían muy bien ese sentimiento de rencor, de amargura, ese deseo de venganza. ¿Recuerdan cuando José estaba teniendo estos sueños y se los decía a sus hermanos, a sus padres? Sus hermanos no respondían amablemente. Y cuando tuvieron la oportunidad, la agarraron para vengarse. Entonces los hermanos de José conocían muy bien este sentimiento. La envidia que se convirtió en rencor fue lo que los llevó a vender a José como esclavo. Y tenían una conciencia profundamente atormentada. Y por ese temor generado por la culpa, leemos lo siguiente, versículos 16 y 17. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tus padres. Es interesante, hermanos, hermanas, que la última conversación que tiene lugar en Génesis es acerca del perdón. Los hermanos de José le comunican a José de esta conversación, no sé si decir secreta, que tuvieron con su papá. Ahora, si ellos no están inventando esta historia como un puente para obtener el perdón, significa que Jacob supo lo que estos bárbaros le habían hecho a José. Y entonces Jacob lo que hace en su labor como padre es impulsarlos a hablar con José. Si lo que ellos están diciendo es cierto, entonces tenemos la responsabilidad adquirida de Jacob no de buscar conciliación entre ellos, sino de invitarlos
a que ellos busquen el perdón. Ahora, hablando de perdón, C.S. Lewis escribió lo siguiente: todo el mundo dice que el perdón es una buena idea, una hermosa idea, hasta que tienen algo que perdonar. Muy cierto, ¿no es cierto? Génesis 50:17, vemos ahí la palabra perdón dos ocasiones. Y esta palabra literalmente significa quitar de los hombros de alguien una carga demasiado difícil de llevar. Y eso es lo que significa el perdón. Los hermanos de José hicieron lo que tenían que hacer, lo que tuvieron que haber hecho hacía mucho tiempo. Pidieron perdón. Pero ellos verdaderamente reconocieron que habían pecado contra su hermano. Los hermanos de José, tarde, pero hicieron el acercamiento correcto. Hermano, hermana, si vas a confesar algo, si verdaderamente vas en busca del perdón de alguien a quien has ofendido, no pidas disculpas. Mira vos, ahí me disculpas, ¿va? Peor aún, no pongas excusas. No, es que vieras, es que si te contara entenderías. Cuando dejo pasar un tiempo con mi esposa después de un conflicto, ¿verdad? No, pasa muy de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando dejo pasar el tiempo para tratar de enfriar un poco los pensamientos y me acerco con ella, así, ¿no? Amor, perdóname. Inmediatamente, ¿saben lo que me dice ella? Exactamente por qué te tengo que perdonar. Solo perdóname. Y vemos aquí que los hermanos de José no se excusan y le ponen nombre a su comportamiento. Dicen, nosotros hemos pecado contra ti. ¿Y cuál es la reacción de José? Lo vemos al final del versículo 17. Y José lloró cuando le hablaron. Es exactamente la misma idea del versículo 1. José lloró. No fue un llanto controlado. Fue una demostración de dolor. José hacía muchísimo tiempo los había perdonado. Y tal vez podemos tener la sensación de que por eso José reaccionó así. Por eso José lloró. Por los años y años y años desperdiciados de una buena relación entre hermanos. De años y años desperdiciados por la falta de arrepentimiento, por la culpa, por las heridas del pasado. Llegamos al versículo 18. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. ¿Recuerdan los sueños de José? Aquí se vuelve a repetir. Ahora los hermanos de José ya saben quién es José y se vuelven a postrar. Pero no solamente eso, van un paso más allá. Y le dijeron a José, tú nos puedes considerar como tus esclavos. Esa es la palabra que se usa ahí. Nuestra traducción es siervos, ¿no? Pero lo que le estaba diciendo, lo que le estaban diciendo los hermanos de José eran, nosotros somos tus esclavos. O sea, puedes hacer lo que quieras con nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de José? Versículo 19. Pero José les dijo, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Hermano, hermana, cuando las personas se acercan a ti a pedirte perdón, a realmente pedirte perdón, con verdadero arrepentimiento, nombrando sus pecados y su maldad contra ti y las maneras en las que te han herido, te han lastimado, ellos están en un momento de mucha vulnerabilidad. Y algunos de nosotros hemos escogido aprovecharnos de esa oportunidad. Es como si andas matando zancudos con una raqueta, ¿verdad? Han andado matando zancudos con una raqueta de esas eléctricas.
tú le das un toque al zancudo y el zancudo se murió. Pero el bicho queda ensartado ahí pero te dan un... O sea, muérete, ¿verdad? Y comienza a oler a tostado ya, ¿verdad? La sangre quemada, ¿verdad? Y tú lo disfrutas, ¿no? Muérete. No vas a volver a picar a nadie. Y muchas veces así reaccionamos ante los que buscan humildemente nuestro perdón. Nos aprovechamos de la oportunidad. Explotamos la culpa. Pero mira cómo reaccionó José. Él no explotó la culpa, el sentimiento profundo de culpa que tenían sus hermanos. Ahora, seguramente la respuesta de José los tomó por sorpresa. José dice la última cosa que una persona con un espíritu angustiado por la culpa esperaría escuchar. No teman, no teman. Y José les hace una pregunta retórica a sus hermanos que explica la razón. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Más que una pregunta, es una declaración. Está asegurando lo que ha creído todos estos años. Y aquí, hermanos, nos encontramos con uno de los versículos, en mi opinión, más sanadores de todas las escrituras. Versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal. José no excusa el comportamiento de sus hermanos. Lo que ustedes hicieron es malvado. Pero Dios, dice predicador James Montgomery Boyce, gracias a Dios por los peros en la Biblia. Pero Dios lo cambió para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Como vimos anteriormente, que José no explota la culpa de sus hermanos. Es un terreno muy peligroso para sacar ventaja y seguir destruyendo. Pero tampoco se coloca a sí mismo como el héroe de la historia. Nosotros no vemos a José diciéndole, mucha, no habían notado lo bueno que soy. A ver, saquemos la cuenta. Ustedes pueden contar cuántos años llevan viviendo en Egipto. ¿Quién los ha mantenido? ¿Quién les ha dado su pan? ¿Quién fue su medio para conseguir todo lo que tienen y vivir donde viven? ¿Cómo se les ocurre a esta altura de la vida, después de más de 17 años, pensar que yo soy el malo de la historia, que yo les voy a hacer algo malo a ustedes? José ni explota la culpa de sus hermanos, ni tampoco se pone en el lugar de Dios. No se hace el héroe de la historia. Él apunta a lo que hoy conocemos como la doctrina de la providencia de Dios. La doctrina de la providencia de Dios. Dicho simplemente, la providencia de Dios enseña que Dios gobierna todos los asuntos de tu vida. Y eso significa, hermanos, hermanas, que Dios no solo conoce el camino por el que has andado hasta este momento, sino que Él lo ha gobernado y dirigido, incluyendo la prosperidad y la adversidad. Y si eres creyente en Cristo Jesús, la doctrina de la providencia te enseña que Dios hará que todas las cosas obren para su gloria y para tu bien. Ahora, esta es una promesa solamente para los hijos de Dios. Esta no es una promesa para los impíos. Spurgeon decía, la providencia de Dios es la almohada sobre la que reposa mi cabeza durante la noche. La creencia en la providencia de Dios descansa en tres doctrinas fundamentales para todo creyente. En primer lugar, la doctrina de la soberanía de Dios. Nada, hermano, hermana, nada en tu vida ha sucedido sin la voluntad expresa de Dios.
ya sea que Dios lo haya impulsado o ya sea que Dios lo haya permitido. Y hay una diferencia entre estas dos cosas. No hay accidentes, no hay mala suerte, no hay costal de sal que valga, no hay azar. En segundo lugar, la doctrina de la sabiduría de Dios. Todos los actos de Dios están basados en su conocimiento absoluto de todas las cosas. Él es el único que puede conectar todos los puntos de todas las historias a través de todas las épocas en la humanidad. Ni tú ni yo no lo podemos hacer. Tenemos un conocimiento finito. Ahora, esto también, esta idea de la sabiduría de Dios también significa que Dios no solo define nuestro destino como sus hijos e hijas, sino que también nos dirige por el mejor camino para llegar a ese destino. Y en tercer lugar, la doctrina de la providencia de Dios descansa sobre la doctrina de la bondad de Dios. Él derrama su amor, su gracia, su compasión y su misericordia sobre su pueblo. Dicho de otra manera, Él es bueno contigo. Él ha sido bueno contigo. Las palabras de José nos recuerdan este famoso pasaje del Nuevo Testamento, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Presten atención, no dice y sentimos. Nuestra generación pone el sentimiento en primer lugar. No dice y sentimos, dice y sabemos. No dice algunas cosas, dice todas las cosas. Ni tan siquiera dice muchas cosas o solo las cosas buenas. Este pasaje es muy claro, dice todas las cosas que suceden en tu vida cooperan para tu bien. Aún las cosas malas y las circunstancias más difíciles. Dice el pastor Steve Lawson, Dios no necesita circunstancias perfectas para sacar algo bueno de ellas. Dios no necesita circunstancias perfectas para sacar algo bueno de ellas. Y si no crees esto, mira la cruz. Dios usó la traición de Judas para tu bien. Dios usó ese juicio injusto de Herodes y Pilato contra Jesús para tu bien. Dios usó a esa multitud gritando, crucifícale, crucifícale, para tu bien. El crimen más grande que se pudo haber cometido en toda la historia, la muerte de Jesús injustamente en la cruz, se tornó en el beneficio más grande que la humanidad pudo haber recibido. Cuando comprendemos que Dios es soberano, que Dios es sabio y que Dios es bueno, entonces tú puedes descansar en la providencia de Dios. De que tu vida está en sus manos y que nada de lo que te pasa se escapa de su control y de su gracia, de su bondad, de su conocimiento y de su dirección. José había sufrido muchísimo a manos de sus hermanos, pero él comprendió que todo había sido orquestado por Dios para su bien. Y no solamente para su bien, sino que José dice, este bien ha alcanzado a muchísimas personas, especialmente para la gloria de Dios. Ahora esto me lleva a preguntarte, hermano, hermana, ¿hay algo de tu pasado que tienes que comenzar a ver a través de los lentes de la providencia? Y aquí no estoy argumentando que apoyemos toda forma de abuso, pero vivimos en un mundo evidentemente caído. Ninguno de nosotros viene de una familia perfecta. Ninguno de nosotros ha tenido padres perfectos, ha tenido hermanos perfectos, o amigos o vecinos perfectos. Ninguno de nosotros fue a la escuela perfecta o a la universidad perfecta. Ninguno de nosotros tiene el trabajo perfecto, ni los jefes o compañeros de trabajo perfectos. Y es más, ninguno de nosotros está en la iglesia perfecta.
sin excusar la maldad de otros. José no excusa a sus hermanos, pero sin excusar la maldad de otros. ¿Qué evento en tu vida necesita ser visto a través de la providencia de Dios? Pero José va más allá. No solo les otorga el perdón, no solo les quita la carga pesada de sus hombros, sino que les dice en el versículo 21, ahora pues, y lo vuelve a repetir, no teman, no teman. Y hermano, hermana, si alguien te ha buscado para pedirte perdón, José es un buen ejemplo de cómo responder. No teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. La generosidad de José no tiene límites aquí. No solo alcanza para sus hermanos, sino que es como un vaso que se está rebalsando de perdón. Alcanza para la descendencia de los hermanos de José. Pero esto solo sucede, hermano, hermana, cuando confías en la providencia de Dios. La providencia de Dios cambia la manera en que tú tratas a los demás y como tú das y recibes perdón. ¿Hay rencor en tu corazón por algo que has experimentado o has vivido? Corre a la providencia del Señor y quédate ahí parado hasta que encuentres gozo, paz, redención y salvación. Hemos visto entonces que la fe de José, puesta en las promesas de Dios, le sostuvo en su presente, pero la fe de José, puesta en la soberanía, en la providencia de Dios, resolvió su pasado. Y en esos últimos versículos del capítulo 50 veremos la fe de José en el plan de Dios. La fe de José en el plan de Dios. Veamos el versículo 22. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y José vivió 110 años. Entre el versículo 21 y el versículo 22 hay aproximadamente 56 años. Parece que el narrador está esperando que Jacob se muera, porque Jacob es uno de los patriarcas. Entonces necesitamos acelerar esta historia, porque ya viene el Éxodo. El otro domingo no vamos a estudiar Éxodo, lo siento. Ahora, lo interesante de este relato es que el narrador introduce los últimos días de José con la afirmación de que José se quedó en Egipto. Y sabemos que Egipto es una nación pagana y politeísta. Dice el versículo 23, que José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. El punto aquí al que nos lleva la narración es que la descendencia de la familia prometida estaba creciendo significativamente. Y José fue testigo de esto. José logró ver a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, pero también vio a algunos de los nietos de sus hermanos. Y esta frase, nacieron sobre sus rodillas, es un eufemismo que infiere que José mismo les dio el estatus y el renombre a toda su descendencia. Leemos entonces las últimas palabras de José. Ya no es una conversación, sino que es una instrucción. Versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. José apunta a sus hermanos al plan mayor de Dios y reconoce que él va a morir. Que él ya no va a estar para cuidar a toda esta familia, de toda esta descendencia. Pero afirma que Dios va a cuidar de ellos. Ahora, no solamente eso, José les recuerda el plan de Dios. Los enfoca en Dios, Dios va a cuidar de ustedes, pero les recuerda el plan de Dios. ¿Y de dónde saca eso José? Miren conmigo Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Así que este era, por supuesto, comunicación oral, ¿verdad? Todavía no estaba el Pentateuco escrito, pero había pasado de generación a generación, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a sus hijos.
Y José confía en el plan de Dios. Y basado en ese plan, José entonces les pide a sus hermanos que hagan algo, a su descendencia que haga algo. Miren, versículo 25. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. José sabía que sus huesos iban a estar en Egipto 400 años más, pero él estaba comprometido, estaba identificado con el plan de Dios. Y él lo quería dejar claro siglos y siglos después. Y esto lo confirma el escritor de Hebreos. Hebreos 11:22, cuando está describiendo la fe de estos antiguos, dice: por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. José creía que el plan de Dios sería una liberación hacia la tierra prometida, que no se quedarían ahí para siempre. Y es impresionante, hermanos, hermanas, que José vivió 93 años en Egipto. ¿Qué tal? Salió de 17 años cuando lo vendieron y murió a los 110 años. Si hacemos las matemáticas, sí se bien las matemáticas, ¿verdad? 93 años en Egipto. Pero hasta el final de su vida, él se mantuvo fiel a Dios, a su plan y a sus promesas. No claudicó. Y eso nos da una lección a nosotros, hermanos. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y hasta el final de nuestros días tenemos que mantenernos fieles a Dios y a su palabra. José se asimiló a Egipto, es más, lideró a un país a través de una serie de dificultades, pero no claudicó en su fe. Él puso su confianza en el plan de Dios para la nación de Israel. Y miramos el último versículo de Génesis. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Es interesante que hay muchos libros de la Biblia que no tienen un fin. No tienen una conclusión y vivieron felices para siempre. No vemos esa clase de narrativa en la Escritura, sí en Apocalipsis, pero no en Génesis. Ahora vamos a adelantar 400 años el reloj. Miren conmigo Éxodo 13:19. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas y dijo: ciertamente Dios los visitará y entonces se llevarán de aquí mis huesos con ustedes. Es un testimonio del plan de Dios. Ahora, hermanos, hermanas, el plan de Dios toma tiempo. No están a la carrera como nosotros preferimos. Sucedió el éxodo, pero aún la sepultura de José tuvo que esperar 50 años más, porque el pueblo, sabemos que desobedeció, ¿verdad? Y anduvo 40 años más por el desierto. Luego comienzan a entrar a la tierra prometida. Pasan 450 años. Y yo me afano por una semana. Y miren lo que dice Josué 24:32. Los huesos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata. A su tiempo, Dios cumple sus promesas. Y porque Dios cumple sus promesas, porque Él es soberano y porque Él tiene un plan, Él es confiable. Nosotros como su pueblo podemos confiar en Él. Y al concluir este estudio de Génesis, hermano, hermana, yo te pregunto, ¿realmente confías en este Dios? ¿Confías en el Dios que creó los cielos y la tierra? El Dios de las promesas que hemos visto en Génesis a lo largo de estos meses. Tu vida, tu familia, tu historia, tu futuro está en las manos del Dios de Génesis. El Dios que sostiene y organiza todas las cosas. Ha sido nuestra oración y seguirá siendo nuestra oración que tu vida esté anclada en las promesas, en el carácter y en el plan de Dios de redención. Y hoy compartiremos la cena del Señor. Y los elementos de la cena del Señor nos recuerdan que Dios es confiable. Dios es confiable.
tú puedes poner tu vida en sus amorosas manos. Así que antes de participar de los elementos y mientras el equipo de servicio los distribuye, toma un tiempo para confesar tu pecado y recibir el perdón de Dios. Y te pregunto, hermano, hermana, ¿tu vida está descansando en las promesas de Dios o tienes otras cosas en las que apoyarte? ¿Hay cosas que necesitas resolver? ¿Hay cosas que necesitas perdonar? ¿Hay cosas que necesitas entregar a Dios? Así que este tiempo es suyo para recordar que descansan en las manos de Dios.